Elaboración de una tabla de frecuencias para variables continuas. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dice, con los siguientes datos que representan las estaturas de un grupo de alumnos de la clase de estadística, realice una tabla de frecuencias. Y ahí tenemos los valores. Son 20. Entonces, nuestro primer paso, vamos a ordenarlos. Una vez ordenados los valores, nos queda de la siguiente forma. Como segundo paso, vamos a calcular el número de intervalos utilizando la regla de Sturges. La regla de Sturges nos dice que para determinar el número de intervalos, K es igual a 1 más 3.322 logaritmo de el número de datos que tenemos. En este caso tenemos 20. Muy bien, sacamos nuestra calculadora para realizar la operación. Colocamos la operación. Recuerden, acá tenemos el botón del logaritmo. Presionamos logaritmo de 20. Y eso sería igual a esta cantidad. La regla también nos dice que si tenemos decimales, nos debemos aproximar al número impar más cercano. El número impar más cercano sería el 5. Por lo tanto, vamos a colocar que será aproximadamente igual a 5. Ahora vamos a calcular la amplitud. Amplitud es rango entre el número de intervalos, los que acabamos de obtener. Por lo tanto, la fórmula nos queda valor máximo menos valor mínimo entre K. Muy bien, de los datos observamos nuestro valor máximo es 1.78 y nuestro valor mínimo es 1.50. Entonces sustituimos los datos. K es el valor que acabamos de obtener. Muy bien, realizando la operación sería 1.78 menos 1.50, eso entre 5. Eso nos da 0.056. La regla de la amplitud nos dice que si tenemos decimales vamos a redondear al número siguiente. Por lo tanto, en esto tenemos 3 decimales. Vamos a redondear este último decimal, ¿sí? Si redondeamos, nos quedaría entonces aproximadamente 0.06, ¿sí? Recuerden que nos dice que es al valor siguiente. No importa si sea 0.052, sería a 0.6, perdón. ¿Sale? Ten en cuenta eso. Entonces, nos quedaría que sería aproximadamente igual a 0.06. Listo, ya tenemos la amplitud. Siguiente paso, construimos nuestra tabla de frecuencias. Colocamos nuestro encabezado, donde N minúscula I y N mayúscula I. La primera es frecuencia absoluta, la segunda frecuencia absoluta acumulada. En los siguientes renglones, F minúscula I, frecuencia relativa, F mayúscula I, frecuencia relativa acumulada. Los últimos las dos columnas, el siguiente nos representa porcentaje y el último porcentaje acumulado. Y recuerda, colocamos 5 renglones porque así nos dio la regla de Sturges. Muy bien. Vamos a ir llenando entonces nuestros datos.
En la columna de intervalo vamos a colocar el número más pequeño, que en este caso sería 1.5. Vamos a iniciar entonces el intervalo 1 en 1.5. ¿Y hasta dónde va a llegar ese intervalo? Pues bueno, le vamos a sumar la amplitud que tenemos acá, que es de 0.06. 1.5 más 0.06 me da 1.56. El siguiente intervalo vamos a colocar el valor donde nos quedamos, que sería 1.56. Le sumamos nuevamente 0.06 y eso nos da 1.62. Y de esta forma continuamos llenando los demás renglones. 1.62, le sumamos nuevamente 0.06 y eso es igual a 1.68. Siguiente renglón, 1.68, le sumamos 0.06 y eso nos da 1.74. Y finalmente nuestro último renglón, 1.74, le sumamos 0.06 y nos da 1.80. Siguiente paso, vamos a recordar un concepto, el de intervalos. Los conceptos de intervalos abiertos, recordemos que incluyen el valor, en este caso los extremos, y se utilizan corchetes. Los intervalos cerrados no se incluyen los extremos y se colocan los paréntesis. Por lo tanto, en nuestros renglones de intervalo vamos a iniciar con corchete, indicando que va a incluir a ese valor, y vamos a terminar con paréntesis, indicando que no va a incluir a ese valor. Y así vamos a ir continuando con los demás valores. Empezamos entonces con corchete, indicando que incluye el valor, paréntesis, corchete, paréntesis, corchete, paréntesis, corchete, y terminamos con corchete, también indicando que ese último extremo sí va a incluir a ese valor. Para calcular los valores de la primera columna, que es la frecuencia absoluta, vamos a ir llenándolo dependiendo de cuántos valores entran dentro de este primer rango, de 1.50 a 1.56. Donde no se incluye el 1.56, vamos a ir viendo cuáles son esos valores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 1.57 no lo incluiría, no va dentro de ese rango. Entonces tenemos cuántos datos incluyen en ese rango de intervalos. 6. En el segundo renglón, ¿cuántos valores entran en este rango? De 1.56 a 1.62, donde no vamos a incluir el 1.62. Ok, vamos a ir viendo.
1,57, 1, 2 y 3. No vamos a poder tener este valor porque nos está indicando que termina con paréntesis. Esto nos dice que no lo incluye, por lo tanto nada más tenemos 3 datos. Colocamos 3. Vamos con el siguiente renglón. ¿Qué valores entran en este intervalo? De 1,62 a 1,68. Ahora sí incluimos el 1,62. Vamos a contar. 1, 2, 3. No vamos a incluir el 1,68 porque nos dice que termina con intervalo. Por lo tanto, únicamente tenemos 3 datos también. Vamos con el siguiente intervalo. ¿Cuántos datos hay entre 1,68 y 1,74? En este caso, sí vamos a incluir el 1,68. Vamos a ir contando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. ¿Sí? Entonces colocamos 6. Vámonos con el último renglón. ¿Cuántos valores entran en este rango? De 1,74 a 1,80. Pues serían los últimos 2 valores que nos quedan. 1,77 y 1,78. Por lo tanto, son 2 valores. Si el procedimiento lo hicimos bien, la suma de esa columna nos debe de dar el total de datos que tenemos, que sería 20. ¿Sí? Nos debería de sumar todos estos datos. Los 20 datos los debemos de tener. ¿Vale? Si no nos da la suma, quiere decir que hicimos mal el conteo. Para llenar la segunda columna, la frecuencia absoluta acumulada, iniciamos copiando este primer valor. Sería 6. Y vamos a ir sumando. 6 más 3 me da 9. 9 más 3 me da 12. 12 más 6 me da 18. 18 más 2 me da 20. Para la siguiente columna, la frecuencia relativa se calcula por medio de una división de la frecuencia absoluta, o sea, la columna n minúscula i, entre el número de datos que tenemos, que sería 20. Las operaciones a realizar serían las que tenemos ahí. Recuerda, son los valores de esta columna entre el total de datos, que son 20. Vamos haciendo cada una de las divisiones. 6 entre 20 me da 0.3. 3 entre 20 me da 0.15. Entonces ya tenemos las siguientes divisiones. Nuevamente 6 entre 20, 0.3, y 2 entre 20 nos da 0.1.
Estos valores vamos a ir colocándolo. 0.3, 0.15, 0.15, 0.3 y 0. Si realizamos el procedimiento de forma correcta, la sumatoria de esta columna nos debe de dar 1 o la aproximación, porque quizá estás redondeando, pues te llegaría a dar a 0.999 o 1.01, pues se encuentra con ese pequeño margen de error. Para la siguiente columna, la frecuencia relativa acumulada, realizamos el proceso de copiar el primer valor que tenemos en la columna anterior, 0.3. Y vamos sumando, 0.3 más 0.15, 0.45. 0.45 más 0.15 me da 0.6. 0.6 más 0.3, 0.9. 0.9 más 0.1 me da la unidad. Y listo, ya llenamos esa columna. Para el caso de la penúltima columna es simplemente multiplicar la columna de la frecuencia relativa, la columna de la frecuencia relativa, que es esta, multiplicarla por 100. Y nos quedaría entonces el primer renglón, 0.3 por 100, me queda 30. Segundo renglón, 15. Tercero, 15. El cuarto, 30. Y el último, 10. Para la última columna, el porcentaje acumulado, copiamos este primer valor y sumamos 30 más 15, 45. 45 más 15, 60. 60 más 30, 90. 90 más 10, 100. Y listo, con ello ya llenamos todas nuestras tablas de frecuencias. Muy bien, ¿cómo vamos a interpretar la información que acabamos de obtener? Por ejemplo, este valor que tenemos acá, el 9, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que hay 9 alumnos que miden menos de 1.62. Están en el rango de 1.50, en el intervalo, perdón, de 1.50 a 1.62. Un rango. Otro ejemplo. ¿Qué representa este 18? Nos está indicando que hay 18 alumnos que miden menos de 1.74. Las 4 últimas columnas se leen de la misma forma. Por ejemplo, este 15% que tenemos ahí en el tercer renglón, ¿qué nos indica? Que el 15% de este grupo mide entre 1.62, que se incluye, y menos de 1.68.
Y ahora, por ejemplo, este 90% que tenemos acá en la última columna nos indica que el 90% de los alumnos miden menos de 1,74. De esa forma se va tomando lectura de esta tabla de frecuencias.